Las distintas crisis de COVID, ¿no?, se han manifestado en múltiples formas en la sociedad, y hoy voy a presentar una de las que menos he hablado, pero que creo que es extremadamente significativa. Y no solo eso, creo que tenemos que sentir muchísimo más empatía y solidaridad de este grupo. Y si tú eres una de las personas, ¿no?, cuya reacción cuando diga el titular será eso qué importa, ¿no? Son criminales, son rateros, tal. Voy a ser bastante enfático en por qué creo que de todos modos deberíamos tener mucha más empatía hacia este grupo. Entonces igual vas a querer quedarte hasta ese argumento. Dice: se disparan fallecimientos en las cárceles de México. Durante el primer semestre de este año, los decesos en cárceles federales y estatales se elevaron 143% con respecto al mismo periodo del año anterior, y la cifra alcanzó 464 defunciones de internos. En el primer semestre de los fallecimientos, bueno, esto es básicamente lo mismo. Las cifras revelan que entre enero y junio de 2019 se registraron 191 decesos de personas. Sin embargo, en 2020 la cifra creció a 464, y aquí vemos el aumento, ¿no?, el incremento dramático. La línea azul es 2019, lo que se esperaría un poquito para este año, ¿no? Quizá algo superior, ¿no? Un par de números superior sería perfectamente normal, pero vemos el disparo, ¿no?, enorme en 2020. Esto habla de muertes en general, ¿no? Evidentemente COVID es quizá el principal factor de este incremento, pero bueno, vamos a compararlo con el nivel nacional, ¿no?, donde hace algunas semanas se presentó que en México hay 55% más defunciones de las esperadas para 2020, ¿no? Esto de nuevo son defunciones totales y considera múltiples factores, ¿no? Pero es un ejercicio estadístico sobre la mediana, ¿no?, de casos esperados o mortalidad esperada del año anterior, bueno, de la mortalidad ocurrida, para el año anterior, con la mortalidad esperada para este año. Entonces, todo lo que se salga de ese promedio, no de esa mediana esperada, que no es un promedio, no es promedio, es la media, de la mediana esperada, todo lo que se salga de ese parámetro se llama exceso de mortalidad. Entonces, a nivel nacional es 55%, y a nivel presos, no a nivel sistema penitenciario, son 146%, o sea, más del doble que el promedio nacional, ¿no? Ahora, ahí voy al argumento, ¿no? O sea, tú dirás: no, pero pues qué importa, ¿no? O sea, son criminales, están presos, pues igual si se mueren no pasa nada, tal. Si tú crees, ¿no?, que en el siglo XXI, que en México, con la historia que tenemos y el sistema de justicia y el sistema penal que tenemos, todas las personas que están encerradas en cárceles merecen estar en la cárcel, o sea, si tú crees que eso es la realidad, me gustaría hablarte de alguna oportunidad de negocios, ¿no?, de unos productos que estoy vendiendo, y de un departamento que estoy vendiendo, quizás la Torre Latino, no la estoy vendiendo, si tú crees que las personas que están en la cárcel merecen estar en la cárcel, todas, o la mayoría incluso, me parece de una ingenuidad, ¿no?, abismal. Y ojalá algún día vivamos en ese mundo, ¿no?, donde se castiguen a las personas que realmente deben ser castigadas. Yo no estoy aquí diciendo que no debemos castigar a nadie, que no vamos a cantar todos y mi amigo fiel, no, cabrón. Hay personas que cometen crímenes y que merecen ser castigadas, por supuesto, pero en la realidad, no en la realidad material, en la realidad histórica del país, no es así. México es un país cuyo sistema privilegia el proceso y no la justicia. Esto es, habla con abogados, pues, y el proceso está sobre los hechos, muchas veces. No estoy diciendo que siempre, pero muchas veces sucede así. Y eso de entrada es un problema, ¿no? Porque quien sabe manejar el sistema, o quien tiene los recursos
para contratar a quienes saben manejar el sistema, lo pasa de maravilla, ¿no? O lo pasa mucho mejor que quienes no tienen acceso a recursos para adecuarse a los entretelones, ¿no? Y callejones sin salida que te presenta el sistema. Entonces eso es, digo, pasa en todo el mundo, pero pasa de forma muy marcada en el país, no en México. Tenemos el caso de Emilio Lozoya, ¿no? Por ejemplo, una persona que debería ser acreedora o debería ser candidato a la previsión preventiva oficiosa, que de entrada es una figura problemática, porque lo que estás diciendo es entre que son peras y son manzanas, te meto a la cárcel. O sea, todavía sin proceso, todavía sin abogado, todavía sin ver a un juez. O sea, este crimen amerita que te retenga, ¿no? O sea, entonces presunción de inocencia, ¿no? Adiós, de entrada. Entonces es una figura problemática. Pero bueno, ya que está en los sistemas, o sea, una persona que se la agarraron con documentos falsos en España, debería ser candidato natural para que se le juzgue, para que se le atribuya esta figura del sistema jurídico mexicano. Porque si va a enfrentar su proceso en libertad y ya se la agarró con documentos, pues cae en razón de que pueda conseguir otros documentos falsos, ¿no? Y pelarse y fugarse. Pero no, porque el tipo está perfectamente conectado, porque el tipo está cooperando, porque el tipo sabe manejarse en el sistema. Digo, hay que ver más noticias, hay que ver más reportajes, más investigaciones sobre el sistema penal y judicial mexicano, para darse cuenta que hay muchas personas que están encerradas por no haber tenido los recursos para defenderse. Y recursos estoy hablando desde el idioma, desde el lenguaje, cabrón. Porque personas cuya primera o quizá cuya única lengua sea una lengua nativa, que no es el español, se les cierra porque no se defendieron de forma correcta. O sea, hay personas en el sistema judicial mexicano que llevan 20 años encerrados y no han visto a un juez. Pues, o sea, de ese tamaño es lo quebrado que está el sistema judicial mexicano. Entonces que tú me digas que no importa que esta población en general sufra el doble o más del doble que el resto de la población, te digo, o sea, hay que aterrizar los argumentos a la realidad. Ahora, todavía en México castigamos, ¿no?, el narcomenudeo, que en la mayoría de las ocasiones es un poquito de marihuana. Entonces, comprar o vender una sustancia que no es letal, o sea, pongámoslo en contexto, ¿no? O sea, el alcohol tiene dosis letal, el cigarrillo tiene dosis letal, la marihuana no tiene dosis letal. Entonces, comprar o vender una sustancia que altera un poco tu conciencia, ¿amerita que te encierren de por vida? ¿Amerita que te encierren 10 años? Entonces yo diría que no. Y de esos tenemos miles de personas en las cárceles mexicanas. Entonces, o sea, cuando veamos estas cifras, ¿no?, y veamos estas estadísticas, aterricemos la realidad, ¿no?, la realidad cruda mexicana. No nos quedemos en simplismos de buenos contra malos, y si están en la cárcel o sea, es una forma infantil de ver el mundo. O sea, así no funciona el mundo. Lo siento, o sea, lo lamento. Me gustaría que funcionara así, me gustaría que fuera tan fácil. No, vamos a todos los buenos, no nos pintamos de esta raya y nos paramos de este lado, y todos los malos que están de aquel lado, y listo, ¿no? Los encerramos. O sea, pero eso no es el mundo, cabrón, en el que vivimos. Hay matices, hay cuestiones, hay sistemas corruptos, hay razones históricas por las que el sistema judicial mexicano es tan difícil de navegar. No es un accidente, cabrón. Es diseño. Porque ¿a quién beneficia que el sistema sea extremadamente complicado y más procesal que justo? Pues a quienes tienen los recursos para manejarse en ese sistema, evidentemente. Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí en el comentario. No podríamos hablar más del tema y da para mucho más. Pero bueno, cuéntenme, ¿no?, en los comentarios si están de acuerdo o no con los argumentos que dije, si me estoy perdiendo de algo, si efectivamente son personas que deben estar encerradas. No todas, ¿no? Si tú confías plenamente en el sistema judicial mexicano, que de nuevo, o sea, si tú crees que quienes están encerrados o encerradas merecen estar ahí, todas o la gran mayoría, tengo
alguna oportunidad de negocios que me gustaría compartir contigo, ¿no? Escríbeme ahí en donde puedas, cabrón. Pues muchas gracias por ver, por compartir, por suscribir, por toda la cuestión y nos vemos hasta la próxima.